Tenemos ya en nuestros estudios a nuestros panelistas de hoy, Connie. Gloria Hood, exministra y expresidenta de Evópoli, y Víctor Maldonado, analista político. Los saludamos a los dos. Gracias por estar con nosotros hoy aquí. Encantado. Muchas gracias. Gracias por invitarme. ¿Fueron a vacaciones? No, Gloria, yo te pregunté el otro día. Todavía no, pero ¿cuándo? Es que no puedo. Entré en la espiral de hacer arreglo en la casa. Yo pensé que presidencial. No todavía. Ya no, lo es arreglo que en la casa. todos ya. los pendientes que uno acumula por tanto tiempo, entonces Sí. no quiero salir hasta tener todo eso, pero ustedes saben que uno empieza con una cosa y se va esponjando, entonces estoy en esa etapa. Terrible. Es bueno ese término, esponjando. Sí. Esponjando. Víctor Maldonado también está con nosotros. Sí, aquí. Pero vengo de Buenos Aires. De Buenos Aires. Oye, Nada ¿Estaba que comprando criptomonedas? Claro. Estaba haciendo el caso al presidente. ¿Alcanzaste a seguir el punto de la situación de criptomonedas de Javier Milei? Yo estaba, me llegó la parte donde estaba dictándole al mundo cómo se hacía el mejor gobierno que había tenido Argentina. Ya. Y trataba cariñosamente a los adversarios de mandriles. Hasta ahí llegaste. Claro, ya está en la parte coloquial, digamos. Oye, hagamos una pasada, no teníamos Sí. considerado, pero una breve pasada, pero la verdad es que lo que estamos empezando a ver es una situación no solo muy compleja y escandalosa para el presidente Javier Milei, sino que también aquí empiezan a aparecer informaciones respecto de que él ya se habrían juntado con los dueños de esta empresa. Es decir, esto podría ser una madeja más compleja. ¿Cómo lo ves, Gloria? Yo lo encuentro complejísimo. Primero me llama la atención que un presidente haga una recomendación de inversiones. Me parece que es una cuestión muy inusual, por decirlo de alguna forma, porque implica una recomendación, o sea, una responsabilidad, teniendo en cuenta que él es un economista, que tiene además asesores, las personas pueden confiar mucho más que en cualquier otra fuente de información. Aunque sea por X, porque para la gente que no sabe, esto fue como se comunica Javier Milei, y bueno, y Donald Trump y varios otros, que es a través de un tuit o Pero una sigue X. siendo la cuenta oficial del presidente Ya. de la República. Y Ahora, con Javier todos sus Milei es atributos. Javier Milei. Sí, aún así, mira, partamos de la base que las inversiones son responsabilidad individual y uno asume la responsabilidad. Pero creo que aquí el presidente comete un error haciendo una recomendación de inversiones, algo que no le corresponde, no tendría por qué. Él tiene que, por ejemplo, si lo que le interesa es promover la inversión extranjera en Argentina o el desarrollo o el movimiento de capitales, eso es todo legítimo, claro. y lo puede hacer a través de sus políticas públicas, que es el canal que a él le corresponde. Pero hacer recomendaciones de una inversión en particular, me parece que se metió en camisa de once varas y no va a ser tan fácil que salga, por lo que pasó después, que infló el valor y después se desinfló instantáneamente, y La ira puede haber gente de los que perjudicada. No, pero sí, hay mucha gente que perdió todo. O sea, Sí, son la ira en redes sociales ayer de jóvenes que habían perdido todo. Entonces es tremenda, creo que sí. cometió un error grande y no sé qué consecuencias puede tener, pero el error me parece a mí que no es Menor. una anécdota. Víctor Maldonado. La oposición estaba en el suelo, al gobierno iba teniendo buenas noticias. Un presidente con las características personales hace como que ya se volvió una cosa familiar o personal la decisión de ser presidente, cómo se ejerce la presidencia. Bueno, y resulta de que la gran lección, los presidentes no pueden olvidar nunca su cargo, la oposición nunca puede ser sino una contraparte, digamos, con altura, y el país tiene que funcionar. Y aquí un presidente se farrió una cosa que no se ve, pero que se palpa de inmediato, la confianza pública. Eso sí se lo otorgaban. Le creían, no le creían, le gustaba, no le gustaba. Ahora eso está por verse, ¿no? Pero lo que pasa es que esa cosa se pierde en un instante y se recupera ¿cuándo? Pero está por verse porque también es cierto que la particularidad de la figura de Javier Milei también ha significado la incondicionalidad de sus seguidores que le perdonan mucho. Quizás esto tiene que ver también con los nuevos liderazgos que se instalan en el planeta, en el sentido que son liderazgos que como funcionan, caudillos, ¿no? y funcionan desde otras esferas, Y que no le no creen desde el todo. cuidado del Estado de Derecho que dicen ustedes, de lo que corresponde o no corresponde, como que tienen una fanaticada que tiene que ver más con un artista, como con un Un artista rock. rock al que le creen todo y le perdonan todo. pero más así se desmoronan también. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con eso, que es cierto, es una tendencia y uno lo ve en varias partes. o sea, Donald Trump también Sí, funciona también tiene algo en la de propia. eso. Claro, pero tienes que tener un soporte institucional y una como halo de seriedad que vuelva a instalar, como dices tú, la confianza pública en que las autoridades
actúan con una responsabilidad mayor que el resto de los ciudadanos. Yo creo que eso es algo que no se puede perder de vista y no puedes tratar al presidente como un rockstar, o el presidente no puede actuar como un rockstar. Independientemente que use todos los canales modernos que tiene a su disposición, que me parece buenísimo. Sí. Ahora, y aterricemos en nuestro país, pero hay figuras políticas que funcionan mucho o que han tenido un rol como rockstar. Michelle Bachelet fue un poco rockstar en su primer gobierno, quizás también un poco en la primera parte de su segundo. ¿Cómo están viendo tú? ¿Cómo estás viendo Víctor Maldonado esta Bache 3, como le Bache dicen 3? ahora. Yo no sé si es un rumor, la verdad es que cada vez tiene menos forma de rumor. Me ha tocado hablar con alguna persona, hay mucho misterio, pero pareciera ser que se está configurando algo. Sí, bueno, yo tengo la impresión de que para ser presidente se necesita varias cosas. Un candidato. Por lo pronto. Las ganas. Las ganas. Una coalición y un propósito. Esas cosas tienen que juntarse. Entonces, a mí creo que hay una cosa que es peligrosa, así como lo que le está pasando a Milei, que hay una cosa que un populista no se puede permitir: atacar a la gente común. Porque se supone que es representante de los chicos ante los poderosos. Claro. Si atacas a los chicos, ya no eres. Claro, ya eres de la casta. Entonces, Bachelet es un regalo en el sentido de que tiene popularidad y fue presidenta y así, todo eso. Tiene experiencia. Hay un problema, que ella emergió en política en la centroizquierda cuando la centroizquierda estaba decayendo. Había dejado de ser consistente y poderosa la Concertación, estaba dudando de sí misma. La salvó un carisma. Pero el salvarse por un carisma tiene un problema, que deja de hacer las otras tareas. ¿Cuál otra tarea? Conformarte como una coalición seria con un programa de futuro capaz de llegar a grandes acuerdos nacionales. Eso es lo que tienes que ofrecer. No una persona con equipo y propósito capaz de hablarle a muchos, no solamente a los propios. Entonces, cuando Michelle Bachelet llegó a ser segunda vez presidenta, ella tenía un poder inmenso. Podía decirle a los partidos cómo comportarse, porque era ella o nadie. Bueno, pero ella ahora tiene esa capacidad, tiene la capacidad de ser presidenta, o sea, de ser candidata. Si decide, nadie se le puede oponer. Pero ¿y los otros componentes? ¿Quién lo hace? ¿Quién se pone serio? Y además afecta una cosa, al otro lado también lo afecta, porque tener una candidata que fue candidata hace mucho tiempo es una cosa, pero tener dos que ya compitieron, es como que el país como que le baja una onda. El día de la Michael Jackson. El día de la marmota. Bueno, ya tuvimos Piñera, Bachelet, Piñera. No, es decir, claro. como que esto Lo que estuviéramos importa es como pegados. el número ahora. Sí, claro. Bueno, se cumple Gloria. una cosa que dijo en broma una vez el presidente Piñera, yo me acuerdo en una reunión, y dijo, con Michelle Bachelet nos vamos a ir reeligiendo y nos vamos a ir turnando hasta que alguno Hasta el de los final dos se de los muera. días. Eso dijo. Hasta que, imagínate. Hasta el final bueno, de los días. ahora, obviamente, cuando fue el aniversario de la muerte, el 6 de febrero pasado, de Sebastián Piñera, varios recordaban, y varios, yo me acuerdo que hice varias entrevistas, y una de las preguntas era si habría sido candidato, si quería ser candidato. Y todos decían, la verdad es que estaba listo para que lo llamaran. Y yo me acuerdo que hablé con Insulza, con el senador Insulza, y cuando yo le dije, oye, pero ¿cómo puede ser que de nuevo estén recurriendo a Michelle Bachelet? Significa que no hay elenco, no hay... A ver, me dijo, si el presidente Piñera estuviera vivo, estaría de candidato. Por lo tanto, es lo mismo. O sea, como diciendo... Ahora, es cierto lo que dice Víctor, podríamos terminar un escenario Bachelet versus Matei, que ya lo vivimos. ¿Cómo lo ves, Gloria Junto? No sé, mi impresión es que cada vez se va consolidando más la candidatura de Michelle Bachelet. Sí, como que había estado fuera de escena. Y yo creo que la única razón, esta es una especulación, yo no soy analista, así que te pido disculpas. No. Sí, no. Pero creo que aquí hay una cosa de medir riesgos. Uno de los comentarios es que ella no estaría dispuesta por el riesgo de perder. Pero también es, el riesgo de perder ella o el riesgo de perder toda su coalición o su potencial coalición. Yo creo que ese es el balance que están haciendo, digamos que cómo se mueven para salvar, claro, porque salvar la parlamentaria y salvar el poder, salvar el estar en el control de las instituciones, de los presupuestos, de todo lo que sabemos, de los cargos, y eso tiene un peso enorme, y yo creo que por ahí se están midiendo las decisiones, digamos, más bien es cómo controlamos qué riesgo es menor para ese lado.
Y por eso es que se hace tan importante también para nuestro sector hacer una buena propuesta sólida, institucional, que le dé una mirada de país y de desarrollo y crecimiento a la ciudadanía que está esperando eso. Sí, Gloria, ¿los ponen aprieto a Chile Vamos, la figura de Michelle Bachelet? ¿O a Evelyn Matei la ponen aprieto? No, siempre uno hace distintos escenarios, así que no es una sorpresa. Y todavía falta bastante más. Hemos visto que en poquitos meses ha cambiado el escenario bastante, así que puede ser que siga todavía cambiando. Pero aquí hay un proyecto político en el que muchos creemos y que vale la pena reforzar y vale la pena ampliar, de manera que sea una oferta que las personas acojan, apoyados también en un liderazgo que ha sido muy sólido, que es el de Evelyn Matei, que se ha mantenido por mucho tiempo y es muy transversal. Yo creo que hay una oportunidad para nuestro sector que es real y tendríamos que enfocarnos más, y como dice Víctor, en la propuesta, en la oferta, que no se ha hecho hace harto tiempo. Y yo creo que aquí hay un desafío, es el desafío de nuestro sector. Al tiro vamos con Víctor, pero una pregunta sobre eso. Tú dices, tenemos una oportunidad, pero esa oportunidad, hemos visto otras veces, se ha ido de las manos así, diluyendo. como agua entre los dedos, como decía Víctor Manuel. Y se me cayó el carnet. Pero es un gran tema. Pero, y queda... Claro, no queda tanto, pero queda mucho también en algunos términos. ¿Quién es más peligroso? O sea, ¿qué les complica más? ¿Es la aparición de Michelle Bachelet al otro lado o es Kaiser subiendo como la novedad y como la espuma? Es que Kaiser y Kast, los dos planteando que van a ir a primera vuelta y ninguna posibilidad de primarias, por ejemplo. La desunión no puede terminar haciéndolos perder esta oportunidad que dices que tienen. Es que todavía no se configura todo el escenario. Y Kaiser crece a costa de José Antonio Kast, así que... No de Evelyn Matei. No, yo creo que es evidente si uno mira las igual encuestas. Ha bajado, sí, pero la encuesta lleva varias semanas Evelyn Matei siempre arriba, pero bajando. Sí, pero es porque aparecen también otro liderazgo, otro rostro, y se siguen anunciando más candidatos presidenciales. O sea, hay mucha gente que se mira al espejo y se ve con la banda puesta en la mañana. Entonces, creo que tiene que aparecer todavía más rostros, pero no sé, es difícil anticipar, porque si aparecen más personas que convoquen y empezamos a ver, por ejemplo, de 3%, 4%, eso se ve irrelevante, pero cuando tú dices una elección más amplia en primera vuelta, si no hubiera primaria, empiezan a pesar. Víctor Maldonado, vuelvo a pedirte, digamos, análisis respecto de lo que pasa ahí en el mundo de la centroizquierda. La carta de Michelle Bachelet sería un batatazo para dos coaliciones que todavía no han logrado mostrar una unidad así tan férrea, o es una carta desesperada a tu juicio, porque también está Carolina Toá, que es una ministra que tiene el apoyo del PPD, que es parte de una generación, digamos, que anterior. ¿Cómo lo ves tú? Si partimos por lo último que dijiste. Sí. Mira, ¿qué es febrero? Es una larga espera de marzo. Sí. Fue un paréntesis. Sí. Bueno, en este paréntesis, algunos tenían la posibilidad de figurar porque no había nadie en la cancha y están solitos. Bueno, no pasó nada estando solitos. Significa que las figuras de reemplazo no son el reemplazo, porque si no... ¿A quién te refieres? La ministra del Interior está sola. Tenía todo para descollar, dices tú. Sí. O sea, bueno, primero significa, la política no es su tema 1, 2 ni 3. Pero tampoco está mirando, ni tampoco se siente atraída, ni tampoco. Entonces, uno dice, mira, pero lo que no va a pasar en Chile, lo único que se puede decir no va a pasar, no puede haber continuidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los gobiernos de la concertación tenían la concertación. Michelle Bachelet tuvo la nueva mayoría. ¿Qué tiene este gobierno? ¿Cómo se llama? Claro, no hay legado. No tiene nombre. Entonces, ¿cómo va a haber continuidad del sin nombre? Significa... Como dijo la vocera de gobierno Aysén Echeverry, que dijo que están dadas todas las condiciones o hay muchas posibilidades de que haya un gobierno de continuidad. Pero es que no es posible. Incluso, y ahí viene la gran, como uno dice, demos la mejor política posible. Renovémonos, hagámoslo bien, cambiemos las cosas, invirtamos en cambiarnos. Ya. Entonces, la continuidad no es eso, porque la continuidad de este gobierno es mantenernos al día en la coyuntura. ¿Cuál es el horizonte de Chile hoy día con este gobierno? ¿Cuál? ¿Qué queda por hacer?
¿Cuál es la gran tarea? Ya hizo lo que tenía que hacer. El gran acuerdo fue el de la seguridad nacional, o sea, el de la seguridad pública. Eso ya se logró. Y ahora, ¿qué empieza? La espera, el paréntesis. En un país no vive entre paréntesis, vive al aire libre. Entonces, nosotros tenemos que hacer tareas que solamente tu conciencia te dice, hagámoslos mejor. Michelle Bachelet es la carta fácil, porque te soluciona un enigma. ¿Quién puede encabezar esto? Ya, pero eso es el único enigma que hay en Chile. Pero, no lo es. Sí, pero mi pregunta es la carta fácil que uno dice, bueno, digamos, ¿es la carta fácil o es también una carta de las típicas cartas que salen bajo la manga de parte de un A la mundo de la segura. centroizquierda que dicen, bueno, es una candidata que puede ser competitiva? Porque hoy día el camino tendría que ser completamente distinto a lo que tenemos al frente. Por Claro. ejemplo, cuando tú tienes coalición y candidata y vas camino a tener programa, tienes un camino obvio, que es mantenerte. Tu gran problema es no bajar, es no cometer un error. A propósito, si Piñera iba a ser candidato, se estaba dando autopases. ¿Cómo Bachelet se está dando autopases? Hizo una carta que era una carta que solamente podía responder ella. O sea, dijo, aquí estoy yo, disponible. Y Piñera estaba dándose autopase. Ya. Entonces, ella es como la carta que ella misma se ofrece. La derecha tiene un problema. Tiene una fuerte base política, pero tiene una candidata que puede cometer errores. Evelyn Matei. Sí, puede Sí. cometer errores. Bueno, Que todos no lo los hubiera cometido Piñera, no lo hubiera cometido. ¿Cómo qué? Como por ejemplo, todos los candidatos pueden a las cometer puertas errores. del acuerdo de seguridad, Ah. dudó del acuerdo de seguridad en vez de impulsarlo. Cuando ya el acuerdo se aprueba, entonces lo apoya. Pero los dirigentes, esto de dirigir desde la retaguardia es una manera muy extraña de conducir el país. Yo encuentro que es un liderazgo, a mi gusto, menos fuerte, menos consolidado, eficiente, sólido, creíble, muchas cosas. Pero así como que uno dice, de aquí no encontraremos ni un error de aquí en la campaña. No. Ya, ¿y cuánto? Al tiro vamos con Gloria, pero ¿y cuánto afecta? O sea, Michelle Bachelet, esta sería su tercera campaña, Sí. con 2 gobiernos entre medio. La lista, o sea, ya hay gente preparando lista de sacarle en cara, digamos, y pedirle cuentas El de... libreto está listo. Los entonces, flancos. eso no es también un riesgo, un Es- alto riesgo ahí, va a tener que responder sobre... Sobre el pasado, Sí. el pasado. Yo creo que lo responsable, lo bueno, sería no irse por el camino fácil. ¿Y Sino entonces que cuál es el por- camino? ¿Cuál es el otro es, camino? Cuando tú no tienes nadie perfilado que se levante, Forzar, claro. tú no haces la apuesta a la persona, haces la apuesta al colectivo que levanta a una persona que tiene una característica, que es sólido, que es capaz ¿Y de quién ver es más esa lejos. persona, Víctor, No, hoy día? o sea, yo creo que tenemos muchos medianos sólidos, podríamos llamar. Lo que tienes que hacer es ponerle un pedestal sabiendo que si lo pone en el pedestal, crece. Tienes que ¿Carolina hacer la Toá apuesta. puede hacer eso? Carolina Toá es una persona que puede hacerlo. O sea, hay también un tema de carisma. Hay un tema no solamente de, como que dice, conocimiento Carolina es extraordinariamente inteligente. Sí. Si eso y su capacidad mostrada ahí en habilidad política es suficiente, bien. Si no, va a haber que complementarla. El equipo complementa lo que el líder o la líder no tiene. Esa es la tarea política. Es una tarea de equipo, no solamente Sí. de uno. El tiempo está volando. Gloria Hood, ¿cómo ves tú en Sí. términos de competición pensando en Evelyn Matei, ¿no? En Sí, lo que lo que creo que es importante y curiosamente tiende a perderse de vista es que es lo que las personas esperan. Sí. Y cuando uno conversa con las personas en la calle, también lo reflejan los estudios de opinión, la mayoría quiere orden, quiere seguridad, quiere tranquilidad, quiere más desarrollo económico, quiere seguridad de su empleo, quiere reducir los riesgos a los que están expuestas las familias, porque eso genera mucha ansiedad. Yo creo que quien ofrezca esa estabilidad y esa capacidad de control tiene una gran ventaja. Y yo creo que esa capacidad está más identificada con nuestro sector que con el oficialismo. Sobre todo cuando uno mira las reformas que hizo, por ejemplo, Michelle Bachelet en educación y en el sistema tributario. Nos afectó muy negativamente. Me llama la atención que hay todavía personas que tienen expectativa de que ella pueda hacer grandes cambios en educación, cuando sabemos que esa herencia todavía la estamos pagando. Así que me parece que esto depende más bien de cómo uno sintoniza, como siempre,
con el sentir de la mayoría y de las personas, pero una cosa más emocional en el sentido de quién resuelve mejor las ansiedades actuales. Y yo creo que las ansiedades actuales están en la estabilidad. Y esa estabilidad me parece que ahora, es más, también más es un creíble dato, en el caso de Evelyn Matei de nuestro sector que de los sí, oficiales. es cierto que quizás la experiencia y la seguridad es algo que la ciudadanía quiere, pero también algo, digamos, el crecimiento de una figura como Johannes Kaiser es porque hay un sector de la ciudadanía que está queriendo otra cosa. Es que él, de partida, hace la oferta desde no haber gobernado nunca. Entonces, en ese sentido es bastante más populista, uno podría decir, incluso en muchas de sus propuestas, porque hay cosas que no son viables, de las que él le ofrece a la ciudadanía. Eso es una falta de responsabilidad, directamente. Y creo que también se enfoca mucho, tal como lo hizo el Partido Republicano en el Consejo Constitucional, en medidas drásticas de seguridad, porque es lo que está afectando mucho a las personas, pero eso es de corto plazo. También le puede pasar lo mismo que al gobierno actual, que a poco andar ya no pudo cumplir ninguna de sus promesas. Víctor Maldonado, nos quedan menos de un minuto. Los populistas de extrema están más extremos, pero son minoría. Están creciendo uno a otro en su nicho, pero no son la piscina, son un baldecito al lado. Entonces la pregunta es que no debemos caer en la tentación de seguir minorías, jamás. Y cada sector, centro derecha y centro izquierda, tiene como misión primera controlar a los suyos. Bien. Gran punto ese, para seguir profundizando. Gloria Huth, exministra y expresidenta de Evópoli, muchísimas gracias por estar aquí. Y Víctor Maldonado, analista político, también. Un abrazo grande, porque la verdad es que estamos en pleno febrero.